Bendiciones mis amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso, yo soy la presentadora del podcast. Gracias por sintonizarnos. Me siento honrada y agradecida de que se tomen el tiempo de escuchar lo que Dios pone en mi corazón cada semana. Iniciamos el mes compartiendo con ustedes la serie Los rasgos de un líder inolvidable. Hasta ahora hemos discutido que nos guste o no y lo aceptemos o no, todos en una forma u otra somos líderes. Durante el mes hemos estado estudiando algunas de las características o de los rasgos de los líderes inolvidables, utilizando como ejemplo al rey David de la Biblia. Hemos cubierto el corazón de un pastor de David, su visión y su humildad en la serie. Hoy hablaremos de otro rasgo de un líder inolvidable, la confiabilidad. Todo líder inolvidable es digno de confianza. Tiene que serlo. ¿Cómo puede una persona seguir a alguien que no es digno de confianza? Hace poco leí un informe de una revista que preguntaba a personas de toda clase de ocupación qué hace que un líder sea digno de confianza. Encontraron algunas cualidades específicas que les permiten a las personas saber que pueden confiar en alguien. Descubrieron que la mayoría de la gente confía en una persona que es honesta, veraz, justa, ética, discreta y consciente de sí misma. Esa es una tarea difícil y si somos veraces, la gente no siempre puede ser todo eso en todo momento. Me conecté a la internet tratando de encontrar una lista de líderes que a través de la historia han sido considerados confiables. Y aunque encontré una larga lista de grandes líderes, ninguno de ellos calificaría como confiable de acuerdo a la lista que les mencioné en todo momento de su vida. No obstante, Dios es digno de confianza y su pueblo, especialmente las personas en liderazgo, están llamados a ser dignos de confianza en sus tratos con los demás. Las Escrituras advierten en contra de poner nuestra esperanza en personas y cosas que resultan poco confiables. Zacarías 8 del 16 al 17 nos dice: lo que ustedes deben hacer es decir la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Tengo una amiga que a menudo me recuerda que el único fiel o el único confiable en todo tiempo es Cristo. Pero ha habido personas en la historia y hay personas ahora que hacen todo lo posible para ser confiables o dignos de nuestra confianza. Uno de ellos fue el rey David. Como mencionamos en el episodio anterior, David cometió errores, pero a pesar de sus errores hizo todo lo que pudo para ser digno de la confianza de su pueblo. Acompáñenme a 1 de Samuel, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 10 en adelante que dice: David preguntó: si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Jonatán invitó a David a salir al campo, y una vez ahí le dijo: David, te juro por el Señor Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Aquí vemos cómo David le hizo una promesa a su buen amigo Jonatán, el príncipe de Israel, mucho antes de que David fuera coronado rey. Como saben, debido al pecado de Saúl, Jonatán y la casa de Saúl fueron asesinados y David se convirtió en el rey después de la muerte de Saúl. Después de que David le hizo esa promesa a Jonatán, Saúl hizo de la vida de David un infierno por muchos años.
David tuvo que vivir huyendo y durante un tiempo incluso tuvo que pretender ser un aliado de los enemigos de Israel para sobrevivir la locura de Saúl. Nadie habría culpado a David si después de la muerte de Jonatán se hubiera olvidado de su promesa, especialmente porque no hubo testigos de esa promesa, pero David era digno de confianza. Acompáñeme a 2 de Samuel 9 y vamos a empezar a leer el versículo 3 que dice: «¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios?», volvió a preguntar el rey. «Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies», le respondió Siba. «¿Y dónde está?». «En Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel». Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en la tierra. «¿Tú eres Mefiboset?», le preguntó David. «A las órdenes de su majestad», respondió. «No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa». ¿Notaste que David tuvo que decirle a este joven que no tuviera temor? El pobre tenía miedo porque sabía todo lo que David había sufrido por culpa de su abuelo. La mayoría de gente habría hecho pagar a los descendientes de Saúl por todo el caos que causó, pero David no era como la mayoría de la gente. Era un hombre de palabra. Le hizo una promesa a su amigo y haría todo lo posible para cumplir esa promesa. Además de cumplir esa promesa, David es un líder confiable porque honró a Saúl y a su familia toda su vida. Como saben, pudo haber matado a Saúl 2 veces, pero David decidió no tocar al ungido de Dios. Además de eso, cuando David supo que Saúl y Jonatán habían muerto, no recompensó al portador de tales noticias, ni hizo una fiesta para celebrar su muerte. Hizo duelo por ellos y permitió que el pueblo de Israel lloraran con él. Este es un excelente ejemplo de confiabilidad. David fue leal, no a la locura de Saúl, sino a lo que Saúl representaba ante su pueblo y ante Dios. Creo que David también fue un líder digno de confianza porque reconoció su pecado y no culpó a nadie más, ni puso excusas cada vez que Dios lo confrontó con él. Las personas confiables admiten sus errores y enfrentan las consecuencias de esos errores. ¿Cómo alguien confiará en nosotros si caemos en pecado y en lugar de admitir nuestra culpa ponemos excusas o culpamos a otro por eso? Mis amigos, solo podemos arreglar lo que nos pertenece. A menos que nos adueñemos de nuestros errores, nunca los corregiremos. Déjenme darles un ejemplo de esto. El verano pasado, 2 casas alrededor de mi vecindario fueron pintadas con colores horribles. Me alegré de que esas casas no estuvieran en mi cuadra y me sentí terrible por la pobre gente que tenía que ver esas casas feas todos los días. Por favor, discúlpeme si estoy siendo crítica, pero si ven esas casas, estoy segura de que estarán de acuerdo. A pesar de que todos los vecinos odian cómo se ven esas casas, porque esas casas no son de su propiedad, no hay nada que puedan hacer para corregir el error que cometieron sus dueños. ¿Cómo alguien confiará en nuestro liderazgo si culpamos a alguien más por nuestros errores cada vez que los cometemos? Tenemos que adueñarnos de nuestros errores. Además, ¿cómo va a confiar la gente en nosotros si siempre rompemos nuestras promesas? ¿Cómo te va a seguir alguien si solo llegas a los eventos la mitad del tiempo o si siempre llegas tarde? Pueblo de Dios, necesitamos ser gente de palabra, tenemos que ser honorables. Necesitamos ser dignos de confianza. ¿Te imaginas cómo sería este mundo si pudiéramos confiar en nuestros políticos? Lamentablemente no podemos. ¿Conocen a alguien cuya confianza haya sido traicionada o defraudada por alguien a quien respetaba? Mis amigos, somos humanos y vamos a defraudar a la gente incluso por error o por circunstancias fuera de nuestro control. Pero eso no debe ser lo que hacemos todo el tiempo. Fui bendecida con un padre cuya palabra es su vínculo. Cada vez que mi padre nos prometía algo a mis hermanos y a mí, sabíamos que podíamos confiar en su palabra. Mi padre es un hombre de honor. Gracias a esa bendición me resulta fácil confiar en Dios. Cuando los niños crecen rodeados de mentirosos o de personas que no son de fiar,
tienen problemas hasta para confiar en Dios. Muchas personas se han alejado de Dios porque fueron traicionadas por pastores o ministros. Muchas personas son robadas, utilizadas e incluso abusadas por los líderes en los que ellos confían. Tenemos que hacer nosotros todo lo posible por arreglar eso. Necesitamos ser líderes confiables. Recientemente una joven me preguntó cómo convertirse en una persona en la que la gente puede confiar. Hay muchas cosas que quería decirle, pero lo que le dije es que examinara su corazón, permitiendo que el Espíritu Santo le mostrara las áreas en las que puede crecer. ¿Por qué no hacemos eso nosotros hoy? ¿Eres discreto? ¿Puedes proteger la confidencialidad de las personas? Si hay espacio para crecer en esta área de tu vida, empieza por no permitir que la gente comparta cosas contigo. A veces, entre menos sabemos, mejor. ¿Has estado mintiendo mucho últimamente? Pídele al Espíritu Santo que te ayude a descubrir por qué y arregla lo que sea que te haga caer en esa tentación. ¿Eres alguien que constantemente rompe sus promesas? Por favor, deja de hacer promesas y pregúntale al Espíritu Santo por qué no puedes cumplirlas. Es posible que descubras que haces promesas porque quieres que la gente te vea como alguien que no eres. ¿Eres honesto o eres capaz de hacer trampa o de robar? Sea lo que sea que te impide volverte digno de confianza, permite que el Espíritu Santo sane, perdone, ajuste o corrija eso. El mundo necesita líderes confiables, mi familia. Por favor, seamos nosotros alguien en quien la gente puede confiar. Si por el contrario han sido lastimados o defraudados por alguien en el liderazgo, les recomiendo que escuchen nuestra serie de sanidad emocional, disponible donde sea que escuchen el podcast. Es una herramienta que espero les ayude. Muchas gracias por todo su apoyo y oraciones. Para obtener más información sobre nuestro ministerio o para asociarse financieramente con nosotros, visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com. Oro para que Dios me los bendiga a todos con paz esta semana.